Y hoy entonces oramos ante Dios. Nuestra oración dándole gracias al Padre porque ha querido esta reunión. Él ha planeado, su voluntad es que los hermanos estén juntos, extendiendo el reino, aprendiendo sus principios en armonía, que podamos estar en armonía en sus conceptos. Y eso es lo que hacemos hoy acá. Entonces, hoy te damos gracias, Dios, por ello. A ti, Señor Jesucristo, Dios nuestro, también porque eres nuestro Señor en nuestra vida, podemos disfrutar de esta dispensación en ti, y a ti, Espíritu Santo, Dios nuestro, también por la obra que estás haciendo en cada uno de nuestros corazones. Nos disponemos, Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, bienvenidos. Vamos a continuar. Ya vimos en las dos sesiones anteriores lo que es la iglesia y la estructura de la iglesia. Ya tenemos una estructura de cómo es la iglesia. Hoy entonces vamos a tocar el tema de eh, el gobierno, bien, el gobierno civil. Perdón, el gobierno de la iglesia, no el gobierno civil. Entonces, vamos a hablar sobre ese tema y, y es importante ver que Dios tiene un diseño para la iglesia. Ese diseño para la iglesia es un diseño de Él. La diseñó así. El Señor Jesucristo diseñó la iglesia y nos dio en el Nuevo Testamento cómo es la iglesia, cuál es su estructura, cómo debe actuar, cuál es la forma en que una iglesia se deba estructurar. Pero no es un asunto de salvación, pero sí es un asunto de libertad. Entre más cerca estemos a los principios de cómo Dios diseñó la iglesia, pues más libertad vamos a tener y más efectivos en la obra de la extensión del reino, pues vamos a ser. ¿Bien? Pero aunque podemos tener, ¿sí?, cosas cercanas o cosas que nos alejen de la forma que Dios diseñó para la iglesia, pues seguimos siendo iglesia. Así yo no me congregue, sigo siendo iglesia. Ahora, está mal que no me congregue porque hay una instrucción, hay una ley de Dios que dice que no dejemos de congregarnos. ¿Sí? Entonces debo propender por congregar, ¿sí? Pero inclusive hay algunos países donde es difícil congregarse o hay persecución y no puede haber una congregación pública. ¿Sí? Pero aún así podemos esforzarnos por congregarnos. Recordemos lo que narra la biografía de John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, cómo John Bunyan vivió bajo una época en que estaba prohibido congregarse eh, y que solo podía haber congregación a través de la iglesia anglicana. El movimiento separatista, los que se querían separar de la iglesia anglicana, se les tenía prohibido congregarse, por lo tanto tenían que reunirse en secreto. Bien. O a veces se reunían públicamente en los parques, en los bosques, con la excusa de celebrar un cumpleaños. Pero qué casualidad que todos esos amigos solo cumplían los días domingos. ¿Mm? Bien, eso es. Pero de pronto alguna vez no pudieron congregarse. Y eso está mal porque hay que congregarnos, pero no es un asunto de salvación. Seguimos siendo salvos. ¿Sí? Bien. Entonces, el asunto de salvación es el evangelio, la obra de Cristo. Bien. Ahora, hay una instrucción para ser iglesia y para la extensión de la gran comisión del desafío que Él nos da como iglesia. Claro que sí, pero sí, entre más cerca estemos a las leyes de Dios para la iglesia, pues vamos a tener más libertad para poderlo hacer. Bien, bien. Entonces ahora vamos a mirar ese principio. Aunque Dios diseñó la iglesia y dio un nombre a la iglesia, también nosotros podemos hacer nuestras propias ideas de la iglesia.
¿Bien? Esas ideas pueden ir tan lejos que hasta nos volvamos sectas y dejemos de ser salvos por priorizar una doctrina que no sea bíblica y llevarla. Hay muchos. Lo que hablábamos la vez anterior, al último día, dicen que si no se guarda el día sábado, esas personas no son salvas. ¿Bien? Pero claramente entonces allí hay una obra una obra para el ser salvo. Y la salvación, pues, no es, se convierten en una secta. Y eso es lo que nos puede pasar cuando no seguimos ello. Bien. Eh, pero hay un terreno en el cual algunos hermanos están más cerca y otros hermanos están más cerca en otras cosas. Y esos mismos hermanos están más lejos en unas cosas del diseño de Dios y otros están más cerca. Entonces tenemos que procurar porque la idea de iglesia sea lo más cercano posible, ¿sí? Lo más cercano posible a lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Entonces vamos a ver que Dios tiene un diseño para las cosas. Bien. Entonces, ese diseño no solo es un diseño específico, sino que también hay un diseño, todo lo que sucede en la Biblia tiene un diseño también tipológico, porque la Biblia es para presentar al Hijo. Entonces tiene un diseño especial, ¿sí? Que habla acerca de Cristo. Entonces vamos a mirar ese principio de diseño, cómo hay un diseño y cómo somos libres de obedecerlo o de desobedecerlo. Bien. Entonces acá tenemos el tabernáculo. Voy a ampliarlo un poquito y vemos que en el libro de Éxodo nos describen cuál es el diseño del tabernáculo. Veo que no les ha compartido la pantalla. Permítame, ya miro. A ver, ¿por qué no lo ha hecho? Porque veo que no les ha... Ah, me quedé yo sin internet, creo. Permítame. A ver, ya veo que ya ahora sí les va a compartir la pantalla. Ahí lo tenemos. Bien, muy bien. Entonces, tenemos la pantalla y eh, entonces acá tenemos, ahora sí. Entonces acá vemos el tabernáculo y vemos que en el libro de Éxodo nos habla acerca de unas medidas, unos materiales, cómo se debían tener las columnas, cómo debían poner las cortinas, qué mobiliario, qué utensilio tenía. Entonces el tabernáculo es una tipología, ¿bien? De también la reunión de los creyentes, ¿sí? Entonces, recordemos que dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, ahí se refiere a la ley del Antiguo Testamento, tenía la sombra de lo que iba por venir, de la promesa del Mesías, ¿bien? Entonces, em, tenemos esa sombra. Y no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, la ley no era totalmente suficiente, era una sombra para la consumación de la perfección que era la venida del Mesías. Bien, entonces, estas leyes del tabernáculo eran una sombra para, ¿sí? Lo que iba a venir. John tiene la mano levantada. John, No, es un error, discúlpame, ok, ya la bajo. bien, muy Gracias. bien. Listo, entonces vamos a ver, entonces, veamos acá, por ejemplo, el candelero. Ya hablamos que el candelero tenía un diseño y ese diseño del candelero es una tipología de la iglesia. Bien. ¿Por qué? Porque en Éxodo 25 nos habla de cuáles son las leyes para hacer el candelero, cómo debía hacerse, era martillado, era de oro puro, tenía que tener esas flores, los pebeteros, las espabiladeras, ¿bien? Y había unas instrucciones para hacer el candelero, ¿sí? Ese candelabro tenía un orden. Y luego vemos en Apocalipsis capítulo 1 que el Señor se va a presentar con las
con los 7 candeleros. Y luego entonces el ángel le revela a Juan qué quiere decir los candeleros y qué quieren decir las estrellas. Bien, y esos candeleros quiere decir la iglesia. Bien, y nos presenta unos tipos de iglesias, 7 tipos de iglesias, eh, que yo las he hablado, pero inclusive alguna vez en una enseñanza que también hicimos de iglesia acá con Sara, las enseñé en una sesión como esta. Pero eh, queremos hacer una de 4 sesiones, o sea, ir un poquito más profundo, bien, en ello. No solo contarles cuáles son los 7 tipos de iglesia, sino saber por qué Dios nos los está revelando, ¿sí? En el libro de la revelación. Bien. Entonces, ahí de pronto, bueno, vamos a hablar con Sara a ver si de pronto el próximo lo podemos hacer de nuevo sobre iglesia o de pronto uno siguiente, donde veamos estos 7 tipos de iglesia, eh, ya más, no solo la información de cuáles son los 7 tipos de iglesia, sino que ir un poquito más y sobre todo relacionarlo con la historia. Bien, porque estos 7 tipos de iglesia existen en la historia. ¿Sí? Entonces, la iglesia, aunque tiene un diseño, nosotros podemos deformarlo, ¿sí? Perdemos libertad, no perdemos la salvación, y pues el Señor nos presenta los 7 tipos de iglesia que hubo, que hay y que habrá. ¿Bien? Obviamente, entre más tú conozcas de los principios de Dios, pues vas a querer acercarte más a los tipos de iglesia que cumplen más cerca la estructura de Dios. ¿Bien? Bien, entonces tenemos ahí una tipología y como también el candelero es una tipología de la iglesia. Bien, bien. Entonces, nosotros podemos tener la tipología, podemos tener las leyes, podemos identificar que Dios hizo un diseño para la iglesia, ¿sí? Y también lo vemos, por ejemplo, acá en el templo, ¿sí? Un diseño para la iglesia, para el templo había, ¿bien? Eh, y también el arca del pacto también tenía un diseño, ¿sí? Había un diseño, tenía que hacerse de una forma, de la otra, ¿bien? Y, y lo vemos allí diferentes tipos de diseño, ¿bien? Bien, recordemos esta idea del arca del pacto no solo nos habla acerca de cuál era el diseño del arca en sí, sino que también tenía un diseño de transporte y ahí es donde yo quiero llegar, a ese principio. Bien, y nos habla de cómo debe ser el arca y cómo debe transportarse, porque el arca tenía que transportarse y luego tenía que ponerse en el lugar santísimo, ¿sí? Cuando se armaba el tabernáculo. ¿Bien? Entonces, había también un diseño para su transporte. Pero ahí cuando nosotros comprendemos que hay un diseño de Dios para cada cosa, también somos libres y desobedecemos de afectar ese diseño cambiando. Y lo podemos cambiar. ¿Sí? Y ese no es el diseño de Dios, sino el diseño del hombre. Y es el principio que yo le llamo carro nuevo. El principio carro nuevo. Bien, ¿por qué? ¿Por qué es el principio carro nuevo? Porque es lo que hizo David con el arca del pacto al transportarla. Bien, recordemos que el arca del pacto la tenían los israelitas, pero en la guerra con los filisteos la pierden. Los filisteos se llevan el arca del pacto, pero no les va bien a los filisteos por tener el arca del pacto de los israelitas. Entonces ellos después de un tiempo se dan cuenta que les está yendo mal por tener el arca del pacto. Entonces deciden devolver el arca del pacto y la llevan y la dejan enfrente de un israelita llamado Obededom. Y luego, entonces, ¿sí? Dios le dice a Obed Edom que entre el arca a su jardín, que no la deje en la calle, sino que la entre a su casa. Y entonces él la entra. Bien. Y el arca sigue allí por 3 años. ¿Sí? El pueblo de Israel perdió el arca. ¿Sí? Obed Edom informó que los filisteos habían devuelto el arca
Pero 3 años después, David toma manos en el asunto y dice, yo quiero construir el templo, pero mi hijo es el que lo va a construir, pero, y yo queriendo hacerle casa a Dios y dar el pacto por allá en la casa de Obed. Entonces él dice, voy a ir a traer el arca del pacto. Pero recordemos que el transporte hecho por los israelitas tenía leyes. ¿Sí? Solo era una determinada familia de Leví que podía transportar el arca, esa familia y sus descendientes. Pero David, que conocía la ley, no la tuvo en cuenta e hizo un diseño él mismo para transportarle el arca. ¿Y qué fue lo que hizo? Un carro para poder transportar el arca. Ese hizo un carro nuevo y lo llevó para transportar el arca. Un carro, de pronto es más fácil moverlo en un lugar plano, pero mucho más difícil moverlo en los collados el tramo de ascenso hacia Jerusalén. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que se les cayó el arca y uno de los que estaba operando el carro, manejando el carro, para evitar que el arca se cayese contra el suelo, la tocó y murió. ¿Por qué murió? Porque no era el orden de Dios en la Quedó con ley la... ese transporte de el arca. Y es lo que es el principio carro nuevo. Bien. Entonces, el principio carro nuevo lo hacemos por la libertad que tenemos, pero en algunas situaciones puede ser inclusive la muerte, como fue en este lugar. Debido a la muerte de esta persona, entonces se culpó a David de la muerte porque se le dijo que él sabía la ley para transportar el arca y él se inventó el diseño del hombre, el principio carro nuevo. Bien. Entonces, ese principio lo podemos tener nosotros, ¿sí? Apartarnos de las ideas de Dios y del diseño de Dios respecto a la iglesia. Bien. Entonces, aunque ya vimos una estructura básica de la iglesia, ahora vamos a ver una estructura, digamos, de cómo debe ser la iglesia. Ahora vamos a ver cómo manejar esa estructura. Entonces, yo puedo hacer principio carro nuevo en la estructura de la iglesia. ¿Sí? Bien. Y o puedo hacer el principio carro nuevo en el gobierno de la iglesia o en la liturgia del servicio. Bien, ¿no? Que primero vamos a hacer la alabanza, ¿no? Que después no vamos a tener cena, o que no, que vamos a hacer una alabanza larguísima o cortísima, o vamos a hacerlo o no vamos a hacerlo. Bien. Entonces, ese principio carro nuevo nos va a empezar a hacer cambiar la iglesia. Bien. Y, y entonces, pues vamos a ver aquí un poquito acerca de ese principio carro nuevo. Y para entender el gobierno de la iglesia, tenemos que entender primero cómo fue que cambiamos algunas cosas de la iglesia para poder llegar al gobierno de la iglesia. Entonces, vamos a ver el principio carro nuevo. Bien. Entonces, aquí habla acerca de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso es Apocalipsis capítulo eh, 2. Entonces, aunque los judíos eran judíos, ¿sí? La iglesia, el diseño de la iglesia, el Señor lo diferenció de la idea religiosa judía. ¿Sí? El Señor Jesús nació como judío, ¿cierto? Pero es Dios y trajo la cristiandad al liberarnos de la ley del pecado y la muerte y darnos la ley del espíritu de vida en él. Pero los principios carro nuevo de respecto del diseño de Dios de la iglesia empezaron a darse. Como por ejemplo, ¿sí?
los judíos tienen un lugar de culto. La gente quiere parecerse a los judíos. Hoy tenemos todo este ascenso, todo este boom de las ideas judaizantes, de las raíces hebreas, hasta de los judíos mesiánicos. Bien. ¿Por qué? Porque esto está desde el principio y es blasfemia ante Dios. Los judíos tienen un lugar de culto. Ellos tenían un lugar de culto, el templo. Bien. También tenían un sacerdocio, no de todos los creyentes, sino de algunos creyentes. Bien. Y era un ministerio, o el ministerio de estos sacerdotes era centralizado. También tenían leyes diferentes a las de la escritura que eran dictadas por sus rabinos. Bien. Hoy en día, el judaísmo, la gente cree, o al menos los cristianos en su mayoría, creen que los judíos leen el Antiguo Testamento, pero ellos no lo leen. Ellos en su reunión religiosa en la sinagoga leen algo sobre los profetas, así como los católicos leen un salmo, ¿sí? Y una parte del Evangelio, así ellos leen algo de los profetas, ¿sí? Y ya. Pero eso solo se da en la reunión. De resto, la gente no lee el Antiguo Testamento, no lee las leyes. ¿Por qué? Porque ellos tienen la idea de que la revelación de la ley no la puede tener toda la persona, sino solo los rabinos. Bien. Y entonces ellos leen es lo que escribieron sus rabinos. Y por eso tenemos un judaísmo ultraortodoxo y también un judaísmo ultraliberal. Bien. Los judíos ultraortodoxos viven en una parte de Jerusalén y los judíos ultraliberales viven en Tel Aviv, y convirtiendo a Tel Aviv en la capital mundial del homosexualismo. Ay, qué horror. Entonces, debido a que cada uno siguió a un rabino. Y los rabinos, debido a esta idea pagana, concentraron el poder del gobierno de la iglesia, desplazando lo que decía la ley, y es que el gobierno de la iglesia lo iban a hacer los sacerdotes descendientes de la familia de Leví por la línea de Aarón y los levitas, ¿bien? Y no los rabinos. ¿Mm? La característica para gobernar la iglesia era ser de la línea de descendencia de Aarón, siendo sacerdotes, y siendo eh, de la familia de Leví, como levitas. ¿Bien? Pero no era ser rabino. Pero los rabinos ahora toman el poder del gobierno de la iglesia y lo que tenemos hoy en el judaísmo es un sistema de gobierno rabínico. Cada rabino explicó sobre algunas cosas. Por eso usted puede ver judíos que se basan en la cábala. La cábala es una idea judía que se aplica a muchas áreas del pensamiento, de las artes, de las danzas, ¿sí? Bien, eso se hace lo que es la cábala. Y puedes ver diferentes tipos de judíos dependiendo el paganismo de sus rabinos. Bien. Entonces, por eso ponen leyes externas a las leyes que ya Dios les había dado. Dependiendo del rabino, pues tienen sus leyes. Los judíos viven pendientes de promesas terrenales de lo que va a pasar y muchas solo por un momento y no han puesto los ojos en las promesas espirituales. Entonces, debido a esto, desde el principio, ¿sí? Aunque el diseño de la iglesia era uno y Dios lo dio, los hermanos y la gente empezó a incluir cosas diferentes al diseño de Dios. ¿Ven? Bien. Entonces vamos a ver algunas ideas de ello. Y muchas fueron incluidas no por actos de maldad, sino por querer hacer el bien. Pero nosotros podemos querer hacer el bien, pero no a la manera de Dios, no con el diseño de Dios, y lo que vamos a causar es un mal. Un ejemplo de ello es lo que hoy conocemos como la escuela dominical para niños o la iglesia infantil. Eso fue iniciado por D.L. Moody
Y él lo que quería era eh, que los niños que estaban el domingo eh, eh, estaban el domingo solos en la calle, pues aprovechar y enseñarles de Dios. Pero eso no es una labor que la iglesia debe hacer el día domingo. ¿Mm? Bien, es un día de reposo, ¿sí? Y es un día de congregación, no es un día de ministerio, ¿sí? A los niños. ¿Mm? Los ministerios que dan son los ministerios internos para la reunión de la iglesia. Bien, entonces veamos un poquito acerca de cómo empezamos a cambiar el diseño de la iglesia y cómo esto se toleró para tener una idea de gobierno de la iglesia diferente a la que las leyes bíblicas establecían. Entonces, primero debemos entender que Cristo es la cabeza de la iglesia. Bien, Él es la cabeza de la iglesia, ya lo vimos en algunos, ¿sí? Entonces dice, pero quiero que sepáis, esto es primero los Corintios 11:3, que Cristo es la cabeza de todo varón, eh, no, esto es Efesios no, primero los Corintios 11. Y Él es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. También vemos cómo Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, el Padre dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas sobre todas las cosas de la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo. Bien, bien, bien. Aquí es de la iglesia. Bien, vamos aquí a poner acá de, ok. Bien, entonces, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el primero, el principal, el primogénito, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Bien, en Cristo. Bien, entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, por eso Él tiene la autoridad de haber diseñado la iglesia como la diseñó. Entonces, dice que sobre la roca de que Cristo es el Hijo de Dios y es la cabeza de la iglesia, Él edificará su iglesia y no prevalecerá, ¿sí?, el enemigo sobre ella. Por lo tanto, cualquiera que ostente en la iglesia un gobierno absoluto, yo gobierno la iglesia, bien, es un impostor que ha desechado a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Bien, lastimosamente, sí, sucede a veces. Yo he sabido y escuchado y sabido de pastores que dicen, esta es mi empresa, esta es mi corporación. Bien. Entonces, están tomando el dominio absoluto y entonces están negando que Cristo sea la cabeza y que sus leyes sean las que sigan el diseño de la iglesia. Bien. Entonces, ya vimos que la iglesia es local. Por lo tanto, el gobierno de la iglesia debe ser local. Entonces, veamos cómo nos lo enseña la Biblia. ¿Qué dice acá? Dice, Pablo, Timoteo, siervos de Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea, está definiendo ahí la localidad, esa la iglesia que vivía en Filipos. Y localmente a la iglesia le da dos niveles de gobierno, con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos dos niveles de gobierno que son los obispos y los diáconos, ¿sí? Para la iglesia en Filipos. Para la iglesia en Corinto, pues también van a haber unos que son obispos y otros que son diáconos. Pero son obispos y diáconos los que están en Filipos, son obispos y diáconos de los de Corinto.
No, son obispos y diáconos en Filipos y los hermanos en Corinto, de ellos van a haber algunos que vayan a ser obispos y diáconos. ¿Bien? Por lo tanto, el gobierno de la iglesia es local. No hay un pastor jefe de distrito que gobierna a los pastores en otras iglesias, ¿bien? De otras localidades. No, sino que la propia localidad, ¿sí? Es la que construye el gobierno local de la iglesia y entre más sea cercano a la estructura que Dios diseñó, pues mucho mejor va a ser esa iglesia. Entonces, repasamos allí, el límite de la iglesia es geográfico, ¿sí? Bien, es decir, es local. El límite es geográfico, el gobierno civil decide cuáles son las localidades. Bien, bien. Eh, Luego tenemos el gobierno local de una iglesia, es la máxima instancia de gobierno en la iglesia y es la máxima instancia a la cual los hermanos pueden acudir. Es el gobierno de la iglesia en la localidad. Por lo tanto, cada localidad va a tener una iglesia y cada iglesia en la localidad va a tener un gobierno. Por lo tanto, el gobierno de una iglesia en una ciudad no puede interferir en los asuntos, no debe interferir en los asuntos de otra iglesia en otra localidad. Bien, entonces, por lo tanto, son independientes, pero son dependientes de Cristo, independientes entre ellas, pero que se pueden unir. Pero cada una tiene una individualidad dada porque Dios diseñó un gobierno exclusivo y único para cada iglesia local. Bien, ese gobierno es solo de esa iglesia. La forma de ese gobierno es la misma para todas las iglesias, pero los gobernantes en ese lugar van a ser exclusivos para la iglesia en ese lugar. Por lo tanto, lo que llamamos la cobertura no existe en las escrituras, no hay tal cosa en la Biblia como unas congregaciones dando coberturas a otras, sino lo que hay es una iglesia en cada ciudad, ¿sí? Que es independiente de las otras, pero que es dependiente de Cristo, que es la cabeza, y que debido a la dependencia de Cristo puede estar en unidad, con unión con los demás hermanos, pero siendo independientes en su forma de gobierno y pues en las decisiones que tomen, en su liturgia, en sus órdenes. Bien, bien. Entonces, veamos cómo el gobierno de la iglesia había sido cambiado y acá lo vemos en ejemplos de la iglesia en Pérgamo y en Tiatira. Bien, entonces vemos que tenían la doctrina del nicolaísmo, de Balaam y de Jezabel, diferentes doctrinas que infiltraron la iglesia en forma del gobierno de la iglesia. Vamos a mirar cuáles son esas doctrinas. ¿Qué es el nicolaísmo? El nicolaísmo es Nico, que quiere decir poder, y laicos quiere decir creyentes sin vida ministerial. Bien. Acá en Colombia, los socialistas dicen, es que estamos en un estado laico, ¿m? Como si laico fuese ateo. No, laico es que cree en Dios, pero que no tiene vida ministerial. Bien, eso es un laico. Bien. Es decir, no tiene sacerdocio. Eso es el nicolaísmo. El nicolaísmo es que solo unos van a tener vida sacerdotal y otros no. Los que no van a tener vida sacerdotal se llaman laicos y los que sí van a tener vida sacerdotal van a estar sobre los laicos y van a hacer gobiernos sobre los laicos y se van a llamar sacerdotes. Pero la Biblia es clara en decir que la instrucción es que todos los creyentes tengan vida sacerdotal, no solo uno habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Entonces el nicolaísmo es dividir, centralizar y exclusivizar solo el gobierno, ¿sí? A unos y no a todos. Bien. Nicolaísmo. Bien. También la doctrina de Balaam. ¿Qué quiso hacer Balaam? ¿Sí? Balaam quiso, ¿sí?
atacar a el pueblo de Israel y mostrar señales, ¿sí? Para ello. Bien. Entonces, inventarnos cosas, leyes, para cambiar la iglesia, para decir, yo estoy en la mejor iglesia o la iglesia de ustedes no es correcta, ¿sí? Entonces, la doctrina de Balaam la vemos también, por ejemplo, en las leyes de los fariseos, que había que lavarse las manos determinadas veces al día. Bien, y lavarse las manos no está mal, pero ellos lo habían puesto como una ley externa, obligatoria, que no decía la palabra de Dios. Bien, y lo habían elevado a nivel de dogma de fe. Para los fariseos, los que no seguían esas ideas, esas leyes específicas externas, entonces no eran cristianos, o bueno, no eran creyentes en Dios. Bien. Y también vemos el gobierno por ejemplo, en Tiatira, vemos cómo nos enseña cómo el gobierno fue cambiado por la idea de Jezabel. Es decir, ya no gobierna el diseño de Dios que puso para el gobierno de la iglesia, sino cualquier otro gobierna la iglesia. Y eso es Jezabel. Jezabel era la esposa de Amán y, y él no gobernaba, sino gobernaba ella. ¿Bien? Es un gobierno diferente al que Dios ha diseñado. Bien. Entonces, debido a esto, a que había unos que servían, unos que gobernaban y otros no, entonces se introdujo a la doctrina de la asumida desigualdad de los ungidos de Dios. Hay unos que son más que los otros, pero precisamente el principio nos habla de que todos somos iguales ante Dios. ¿Bien? Entonces, esa asumida desigualdad de los ungidos de Dios no es correcta. ¿Bien? Es incorrecta. Bien. Entonces, esa asumida desigualdad de los ungidos, ¿sí? Supone que hay hijos de Dios más ungidos que otros, ¿sí? Que son más valiosos para el reino, ¿sí? Que son superiores al resto de los creyentes. Y por lo tanto, ellos tienen el derecho exclusivo de gobernar la iglesia como ellos quieran. Bien. En otras palabras, el derecho divino de los ungidos de Dios. Pero la Biblia nos habla de este sacerdocio común de los creyentes y nos hizo un reino y sacerdotes para Dios. Nos hizo un reino y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él la gloria, a Él el imperio por los siglos de los siglos. También dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Todos somos sacerdotes del Rey que es Cristo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la su luz admirable. Es decir, ¿para qué hacemos vida ministerial? Para anunciar las virtudes de Cristo, ¿sí? Para que la gente sepa y conozca el carácter de Cristo, para que la gente sepa el Evangelio, ¿sí? Y obedezca a Dios. Entonces es claro que lo que sucedió para empezar a cambiar la estructura y diseño de la iglesia va en contra de esos principios y lo que hicimos fue un diseño propio. Bien, tampoco no son solo unos los que tienen la unción, sino que todos los creyentes tienen la unción porque el Espíritu Santo, ¿sí? Está en todos los creyentes, no solo en algunos. Bien, dice en primera de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Está hablando en plural. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque esa unción os enseña todas las cosas. Es verdadera según os ha enseñado y permanezcan en esa unción. Entonces la unción es igual para todos. Todos tienen la unción del Espíritu Santo. Todos la tenemos. Todos los creyentes en el cuerpo de Cristo tenemos el mismo valor ante Dios. Sea que uno tenga una vida ministerial y otro otra, el valor es el mismo. En todos los creyentes habita la comunión con el Espíritu Santo.
¿bien? Pero no tenemos todos los mismos llamados, los mismos dones, ¿sí? Las mismas funciones, las mismas operaciones en el reino de Dios. Por lo tanto, él hizo dones y los repartió. Y acá dice en Efesios 4:12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, bien, entonces pastores. ¿Para qué les dio diferentes llamados ministeriales? Para perfeccionar a los santos, a los creyentes. ¿Para qué? Para que todos tengan vida ministerial y no solo algunos. Para la obra del ministerio, para que a través de la obra del ministerio de cada uno se edifique el cuerpo de Cristo. Todos nos edifiquemos unos a otros porque todos estamos sirviendo a Dios ministerialmente. Bien, bien. Y estamos desarrollando ese llamado que Él nos mandó. Bien, bien. Entonces, esos dones no son adquiridos por nosotros por un estudio, no son comprados, los constituye el Espíritu mismo, no se pueden adquirir por un nombramiento humano, por una unción, por una comisión, por un título académico no te vuelves misionero o pastor, por un seminario bíblico que te dé la autorización de serlo, por una marca de iglesia, una iglesia tal te nombra, ¿sí? O una misión, una organización, etcétera. Claro que podemos estudiar y estas instituciones nos pueden capacitar para el uso del don, pero no constituyen ellos los que nos dan el don. Ese don ya fue dado por Dios cuando nos creó. Por lo tanto, nadie puede constituirse a sí mismo o a otro como un don de Dios dado a la iglesia. Es decir, como con un gobierno sobre los demás, ¿sí? Por el hecho de que tiene un don, un ministerio, ¿sí? Y lo puede estar usando. Entonces, veamos el ejemplo de los apóstoles. Bien. Apóstol es una palabra que viene del griego apostelo. En español es apóstol, que significa enviado. Bien. Enviado es una palabra de uso común en el griego. Su equivalente en latín es misio. De allí viene la palabra misionero. También lo tenemos del árabe como la palabra embajada, de donde viene la palabra embajador. Entonces, tanto apóstol como misionero como embajador es el mismo concepto, solo que uno viene del griego, el otro del latín y el otro del árabe. Pero básicamente es ser enviado con nuevas de paz. Eso es ser apóstol. Ser enviado con noticias de paz o nuevas de paz. ¿Sí? Por eso cuando una nación está en paz con otra nación, pues pueden tener embajadas. ¿Sí? Una en un lugar y otra en otro lugar. ¿Bien? Pero cuando ya empiezan a tener problemas esos países, entonces retiran las embajadas, ¿sí? Porque ya no están, ¿sí? Con misiones diplomáticas. Por eso se llama a las embajadas misiones diplomáticas. ¿Por qué? Porque han sido enviados con paz, en paz, no en guerra, ¿sí? Con esa nación, sino en paz. Y esa es la idea de misionero, enviado con noticias de paz y de apóstol, enviado con noticia de paz. Apóstol implica enviado a otro lugar, ¿sí? Por eso no tiene un lugar postal. Apóstol sin lugar postal, sin dirección. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está en diferentes lugares. Bien, por eso se llama apóstol. Bien. Bien, entonces, entendiendo, por ejemplo, esta idea de los apóstoles, podemos ver entonces cómo los apóstoles, ¿sí? Se describen en la Biblia. ¿Sí? Y así con cualquiera de los dones que hay. Bien, pero estoy tocando el de los apóstoles porque esto es un don importante para el inicio del gobierno de la iglesia. ¿Sí? No estoy diciendo que los apóstoles sean gobernantes de los pastores.
cómo se enseña con todo este movimiento de apostólico, ¿no? De crecimiento apostólico. Bien, bien. Entonces veamos la idea acerca de los apóstoles. Hay algunos, sí, que dicen, no, ya no hay apóstoles. Los apóstoles fueron solo los del Señor, los apóstoles del Cordero, ¿sí? Es decir, los 12 más Matías. ¿Bien? Pero aunque ellos fueron apóstoles, ¿sí? También en el Nuevo Testamento nos hablan de otros apóstoles. Ahora más adelante lo vamos a ver. Bien. O sea que también hay apóstoles en el Nuevo Testamento. Bien. Y no solo en el Nuevo Testamento, sino que hay apóstoles de la obra y esa es la razón por la cual el libro de Hechos no se cierra en un que así sea, porque seguimos teniendo apóstoles de la obra, hermanos que están siendo enviados por Dios a dar nuevas de paz, que se llaman hoy misioneros. Bien, bien. Entonces esto es los tres tipos de apóstoles que habla la Biblia. Entonces vamos a mirar las citas. Entonces, por ejemplo, veamos acá en Romanos 16. Dice, 16:7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, ellos conocieron a Cristo antes que Pablo, estuvieron en la prisión, ¿sí? Y eran apóstoles. No dice, son muy estimados por los apóstoles, sino entre los apóstoles. De entre los apóstoles son muy estimados. ¿Bien? O sea que eran apóstoles. Andrónico y Junias también eran apóstoles, como lo es Pablo. Lo era Pablo. Bien. Bien, veamos acá en primera los Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios, paz en el Señor Jesucristo. Bien, gracia. ¿Mm? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien. Y luego sigue desarrollando, ¿sí? Entonces está Pablo, Silvano y Timoteo, son los que escriben la carta a los tesalonicenses. Luego en el 2 dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Bien? O sea, está diciendo que Pablo, Silvano y Timoteo son apóstoles de Cristo. ¿Sí? Vemos estos ejemplos de apóstoles en el perdón, en el Nuevo Testamento. Bien, bien. Entonces vemos aquí más citas en primera a los Corintios 15 y primera a Timoteo 2:7. Sigue hablando acerca de esta idea de los apóstoles. ¿Bien? Entonces, como vemos, hay un diseño de la iglesia y hay unos que son apóstoles. Bien. Ahora, vamos a ver algunos otros diseños de la iglesia que hemos dejado para luego ver cómo esa sumatoria nos va a llevar a entender cuál es la forma correcta del gobierno y cuáles son las diferentes formas incorrectas que tenemos de la iglesia, pero no por tenerlas, pues perdemos la salvación. Bien, bien. Entonces veamos ahora el tema de el lugar de reunión. ¿Estamos los cristianos llamados a edificar templos? Pues los templos empezaron desde el año 330 después de Cristo. Los primeros 300 años, 3 siglos de la iglesia, nunca hubo templos en la cristiandad. ¿Bien? ¿Por qué entonces empezaron los templos? Porque Constantino quiso ganarse a todas las personas, por lo tanto hizo un sincretismo entre las religiones paganas que habían en Roma más la religión cristiana. Y como los paganos tenían templos y altares y construcciones en los lugares altos, entonces, ¿sí? Se empezó a mezclar esta idea de los templos, ¿sí? Y de los lugares altos con la cristiandad. Y así como otras cosas también,
lo que tiene que ver con la hostia, al dios Sol, bien, la mujer y el niño, a Diana de los Efesios, y así se empezaron a hacer diferentes cosas. Bien, bien. Pero, ¿qué nos dice la palabra? En primera de Pedro 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, ¿cuáles son los sacrificios espirituales? La obra del sacerdocio de los creyentes, edificando su casa espiritual, no una casa de ladrillos. Bien, porque es que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, y eso es lo que creemos. ¿Sí? Y podemos allí ilustrarlo con la historia de la samaritana. Recuerden que Jesús va a Samaria, ¿m? Y se encuentra con la mujer samaritana que iba por agua. Jesús le dice que ella ha tenido 5 maridos, ¿m? Y le dice, y ella le pregunta, ¿dónde te puedo adorar? ¿Tú por qué quieres adorar acá? ¿Sí? ¿Acaso tú no eres judío y no adoras en Jerusalén? Y nosotros que somos samaritanos adoramos acá. Bien. Entonces, el Señor, ¿qué les dice? ¿Cuál de los dos lugares donde había templo había que adorar? Dice, en ninguno de los dos. ¿Sí? En ustedes está el templo. Por eso el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No es una casa de ladrillos. Bien. No había un lugar, ¿sí?, para los cristianos como un templo. Bien. A veces este pensamiento sigue estando. Yo vivo al lado de una mega iglesia, tal vez la mega iglesia más grande del país, eh, y, y ellos tienen 37 edificios o propiedades en el barrio. Bien, y esta iglesia tiene una idea y es que no hay que ir y hacer discípulos, sino que la gente tiene que venir al- a reunirse en los edificios. Bien, del templo. Entonces, esta iglesia funciona de martes a domingo. Todos los días de martes a domingo hay alguna reunión, que los grupos de conexión, que el grupo de mujeres, que los grupos por edades, diferentes grupos de liderazgo, bien, y diferentes horarios de culto. Y por eso, pues hay tantos y tantos edificios. ¿Por qué? Porque hay una idea de centralizar la iglesia en la idea de los templos. Pero eso no es lo que vemos en eh, la Biblia. Estos vecinos míos son mis hermanos, son salvos, ¿sí? En estos lugares también hay gente que conoce de Dios, ¿bien? Pero en la medida que vamos madurando en Cristo, pues tenemos que ver, ¿sí?, qué tan cerca estamos al diseño de Dios, de Él, de la iglesia. Entonces, veamos aquí cuál es entonces el instructivo para la idea de los templos. ¿Por qué? Porque cuando se edificaba templo, aquellos que habían financiado la construcción del templo, o aquellos que habían operado la construcción del templo, o aquellos que habían dado el lugar para donde se construyese el templo, entonces empezaban a gobernar la iglesia también. ¿Mm? Entonces, aquí vemos que dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está en la casa de ellos. Primera a los Corintios 16-19. Bien. A Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea que en la casa de Ninfas había una iglesia. Eso es Colosenses 4:15. Saluda también a la iglesia de su casa. Romanos 16:5. Entonces los cristianos estamos llamados a reunirnos en las casas de los hermanos, no en los templos. Bien. Ahora, si te reúnes en un templo, no pierdes la salvación, solo que tienes un poquito menos de libertad. Bien. Entonces, veamos aquí tenemos todas las referencias respecto a la casa y los lugares de reunión de los cristianos. Como vemos, las dos primeras citas de Hechos 2:46 y Hechos 5:42 incluyen el templo. ¿Sí? Esas dos citas es cuando Pedro y Juan fueron a orar al templo, ¿sí? Esperando, ¿sí?, a Dios, luego fueron a orar al templo. ¿Por qué? Porque ellos aún no habían recibido
que el reino de Dios era para todos, judíos y gentiles, y solo tenían hasta ahora la idea de que era solo para los judíos. Pero luego Dios le muestra a Pedro a través de la visión en la casa de Simón el Curtidor, ¿sí? Acerca de la comida, y Pedro entiende que el evangelio es para todos, judíos y gentiles. Por lo tanto, nunca más después de Hechos 5 ellos volvieron al templo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había una instrucción y era en las casas. Ya ellos no, ¿sí? El evangelio iba también a los judíos y también iba a los gentiles, pero los gentiles no podían entrar al templo porque el templo era judío. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Aunque ellos eran judíos, pero igual, ¿sí? Entonces, como el evangelio iba para todos, pues no podían hacerlo en el templo, sino en las casas. Y esa fue la inspiración que usó el Espíritu Santo para enseñarnos que ahora el templo somos nosotros. Y por eso el lugar de reunión es en la casa. ¿Para qué? Para que haya una mayor extensión del reino de Dios y no se gasten recursos de la extensión del reino de Dios en los ladrillos suntuosos, las construcciones lujosas, ¿sí? Y que, no, que haya gente aún sin Biblia en la nación o que hayan misioneros, ¿sí? Sin poder hacer su obra ministerial. Bien, bien. Entonces, vemos todas estas citas que nos da el Nuevo Testamento de instrucciones de cómo las reuniones deben hacerse en la casa. Bien, bien. Entonces, ahora ya vemos entonces la idea de los apóstoles, la idea de la reunión en casa. Ahora vamos a ver la idea pastoral. Bien, entonces, los pastores, ¿sí? Son los que gobiernan la iglesia en la mayoría de expresiones de iglesia hoy. ¿Por qué? Porque sucedió algo muy parecido a lo que sucedió con los judíos. Los rabinos, ¿sí? Tomaron el gobierno siendo que no les pertenecía, y en el caso, ¿sí? Del gobierno pastoral, pues los pastores tomaron el gobierno que no les pertenecía. Bien, bien. Entonces, usamos esta idea de gobierno judaizante dada por los rabinos, ¿sí? Para aplicarla a el sistema cristiano. Bien. Entonces, donde hay uno que gobierna y es mediador muchas veces ante Dios. Bien. Y como hay laicos y solo ellos son los que sirven, entonces pues se ven como superiores a los demás. Pero entonces, ¿cuál es la forma bíblica de ese gobierno? Entonces, obispos y diáconos son los dos niveles del gobierno. Ese obispo implica ojo, ¿sí? Es una raíz que implica el ojo. ¿Sí? También vemos que se usa la palabra sobrevedor, o sea, obispo quiere decir el que ve ópticamente, el que ve todo el panorama. Eso es un obispo, ¿sí? También podemos usar sobrevedor, el que está encima viendo, ¿bien? Supervisor, ¿sí? El que más ve. Presbítero, ¿sí? Bien. El que sí ve, porque el presbútero ya tenía presbicia y no podía ver. ¿Sí? Bien, entonces eh, son palabras que tienen que ver con el ver. ¿Mm? Ese es el primer nivel de gobierno, y también se usa la palabra ancianos para ese nivel de gobierno. Bien, entonces ancianos, obispos, sobrevedores, supervisores, presbíteros. Bien, eh, es la idea del gobierno de Dios para la iglesia. ¿Bien? Es un grupo plural, nunca está en singular, siempre es un grupo plural. ¿Bien? Donde todos tienen el mismo poder para gobernar. Pero ¿cómo gobiernan? No a la idea del mundo donde el gobierno está centralizado en una persona con todo poder. Al revés, es un grupo plural de personas con mucha autoridad y poco poder. ¿Por qué? Porque ellos solo lo que hacen es ver.
es ver a los hermanos. ¿Sí? Y cuando hay un hermano que no está siguiendo las leyes de Dios, pues lo pueden llamar, lo pueden reconvenir, lo pueden exhortar, ¿sí? Bien, puede tratar el problema con ellos, ¿sí? Como ancianos. Bien. Si el hermano no recapacita y no se arrepiente, pues lo exponen ante la iglesia y si aún así, pues lo tienen por publicano, o sea, no se meten con él. Bien, pero entonces es ver, corregir los problemas, ¿sí? Con las personas. Y la tercera cosa que hacen los ancianos es orar ungiendo con aceite por los enfermos que pueden llegar a morir. Bien, bien, de ahí viene la tradición de los católicos de los santos óleos. Bien, pero ser anciano no es un don, sino es una labor en la iglesia. Dios da unas características para ello, para los ancianos. Bien, los ancianos no es uno y otros que le digan que sí, sino todos están preocupados, ¿sí? Por el gobierno de la iglesia. El segundo nivel de gobierno son los diáconos. Bien, diáconos, los que sirven, ¿sí? Los servidores de las mesas, sirven la cena. ¿Sí? Entonces también hay una característica para los diáconos y también es un segundo nivel de gobierno, es un nivel de gobierno más operativo, más logístico, ¿sí? Que el nivel de gobierno de los ancianos. Entonces veamos acá. Entonces dice Hechos 14:21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Está hablando de el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. ¿Sí? El viaje de la obra iniciado en Hechos 13. Entonces ellos fueron, predicaron el evangelio y volvieron a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron los que fueron? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron enviados, ¿sí? El Espíritu Santo los envió en Hechos 13 a predicar el evangelio, ¿sí? Hechos 13 dice, separadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. La obra. Fueron apóstoles de la obra, ¿sí? Y predicaron el evangelio, pero estos mismos apóstoles, ¿qué hicieron? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, cuando hay un campo blanco, cuando en una localidad, en una ciudad, no hay cristianos, ¿sí? Entonces son los apóstoles los que empiezan a fundar esa iglesia, a fundamentarla, ¿sí? A enseñarle, estos misioneros enseñan, y nombran y constituyen los ancianos. ¿Bien? Yo tengo un libro que no le gusta mucho a los misioneros, que se llama Todos los problemas de la iglesia son culpa de los misioneros. ¿Por qué? Porque el misionero, por el amor a la obra, entonces está fundando esta iglesia, fundamentando esta iglesia, pero en el pueblo, en la localidad del lado, tampoco hay cristianos. Entonces él también dice, uy, estos se están perdiendo. Entonces, ¿qué hace? Ve a alguien que recoge las sillas y listo, usted se carga acá y yo me voy allá a predicar. Pero eso es lo que dice Dios. No. Si hay necesidad en la obra, ¿qué tenemos que hacer? A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué hay que hacer? Orar para que vayan obreros a ese pueblo y hagan la obra, y yo tengo que seguir en la obra que él me mandó hasta que haya gente, haya creyentes con el carácter que se necesita para ser anciano, que lo tenemos en la Biblia, y los constituyo como ancianos. Una vez los constituimos como ancianos, los apóstoles, ¿sí? Cuando es un campo blanco, ¿sí? Entonces ya no tiene el apóstol autoridad sobre la iglesia porque ya hay ancianos. ¿Bien? Esa es una forma de constituir los ancianos. Pero si ya hay iglesia, ya los apóstoles no la constituyen, sino la misma iglesia ora y Dios le va a revelar a algunos hermanos si se necesita un anciano más, murió un anciano o algo, la iglesia está creciendo y se necesita más labor de los ancianos. Bueno, vamos a necesitar un anciano más, vamos a orar, cumple con los requisitos que habla la Biblia para ser anciano, oramos y Dios va a
darle convencimiento a las personas. Bien, bien. Entonces, veamos acá en Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta era un país que tenía diferentes localidades, pero el trabajo se dejó botado, se hizo deficientemente, ¿sí? Y nunca se instituyeron o se establecieron los ancianos. Por lo tanto, los de Creta tenían diferentes, ¿sí? Ideas doctrinales y teológicas, ¿sí? Y las defendían, ¿sí? Sin argumentos y eran estupideces. De ahí viene que los de Creta eran unos cretinos. Bien. Entonces, Pablo envía a la obra a Timoteo para Creta para que corrigiese lo malo que había y estableciese el orden poniendo ancianos en la iglesia de cada ciudad. Bien. Entonces lo que comprobamos es que los apóstoles donde habían predicado el evangelio, ¿sí? Y la iglesia había surgido, después de un tiempo reconocían los ancianos que se convertían en el gobierno local de la iglesia. Los apóstoles no eran el gobierno de las iglesias, sino los ancianos. Los ancianos nunca eran uno solo, siempre era un grupo plural de hombres casados, de buen testimonio. Bueno, ahí los tenemos en primera a Timoteo 3, 1, 7, los requisitos para los ancianos en Tito 1, 5 al 16 y en Tito 2, 1, 5. Bien, bien, esos son los requisitos para los ancianos. El gobierno de pastorado femenino o ancianas. Entonces acá tenemos estos casos y en todos estos casos son hombres casados, los ancianos, de buen testimonio, no mujeres. ¿Por qué? Porque Dios no le dio la responsabilidad de la iglesia a las mujeres, porque tiene una responsabilidad aún mayor y es la educación de los hijos, la responsabilidad pues, de los dos padres y a la larga del hombre, pero ese oficio de educar a los hijos es un oficio que requiere mucha atención y pues le dio esa labor. Bien, bien, entonces eh, el, el gobierno de la iglesia es por hombres. Bien. Bien. Y no porque los hombres seamos superiores, las mujeres son superiores, ¿sí? En la logística, en el sentido, en los detalles, ¿bien? Pero Dios le dio esa responsabilidad a los hombres porque les va a pedir cuentas acerca de la iglesia y los hombres son los líderes, ¿bien? Bien. Entonces, veamos otros tipos de gobierno paganos que hay en la iglesia. Juntas directivas con pastores presidentes, básicamente es un grupo plural, pero lo que dice el pastor, todos los demás agachan la cabeza y dicen que sí. Normalmente esas juntas directivas están compuestas por los que más diezman, ¿sí? Y se trabaja como una junta directiva de una empresa. Bien, denominaciones, ¿sí? Centralización e institucionalización de la iglesia. Bien, o iglesias mezcladas con el gobierno civil, como sucede en Europa, por ejemplo. Bien, bien. Veamos los diáconos. Los diáconos, tenemos aquí requisitos para los diáconos en Primera Timoteo, Romanos y Hechos 6. El gobierno de ancianos es de hombres exclusivamente casados, ¿sí? Mientras que los diáconos pueden ser hombres y mujeres, ¿sí? En Romanos 16:1 vemos a Febe, que era diaconisa, y vemos los requisitos de los diáconos. Los diáconos sirven la cena, ¿sí? Administran la ofrenda para los pobres, ¿bien? Y ejercen su gobierno logístico o de diaconado, ¿bien? Bien. Entonces, ese es un panorama rápido de el gobierno de la iglesia. Entonces ahora vamos a pasar a las preguntas, ¿sí? Respecto a este tema. Entonces vimos tres casos que era el apóstol, los apóstoles quieren gobernar la iglesia y no es, ellos nombran a los ancianos y ya no gobiernan la iglesia. Vamos a ir a segunda a los Corintios 7:2. Alguien que lo lea Reina Valera 60, ¿sí? Segunda a los Corintios 7:1 y 2, o 7:2, 7:1. Bien, y lo leemos y vamos a mirar cómo es de importante entender
la idea del gobierno de los ancianos y lo que los pastores, los apóstoles deben respetar de ese gobierno. Bien, bien, entonces, ¿qué dice en 2 Corintios 7:2? ¿Alguien la tiene para yo ahorrar voz? 2 Corintios 7:2, ¿qué dice? Reina As- Valera 60. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No, Y Tito, ese es primera a los Corintios, es segunda. hay, es segunda a los Corintios 7, Sí. 1 y 2, ¿sí? No, 7:2 solamente. Ah, 7, 2. Ajá. Admitidos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Muy bien. Gracias, Claudia. Entonces, ¿qué nos dice? Acá está Pablo escribiéndole a los hermanos en Corinto, en la segunda carta, diciendo, admítanos, déjenos ir. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿A quién le está pidiendo permiso Pablo de ir? A los ancianos de Corinto. ¿Quién estableció los ancianos? Pablo. ¿Sí? Pero Pablo ya no tenía la autoridad sobre la iglesia. ¿Qué sucedió con los ancianos? No dejaron ir a Pablo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en primera los Corintios 1, ¿sí? Ellos dijeron, no, Pablo nos dejó votados, pero ¿por qué? Porque Pablo, ¿qué les dice? Allá hay un problema de inmoralidad, este se metió con su madrastra, tienen que ustedes hacer las cosas, ¿sí? Yo, ¿sí? Yo le doy mi opinión, pero ustedes son los que tienen que hacer. Y ellos que están esperando que Pablo les resuelva el problema. Pero es que Pablo era un miembro de la iglesia en Antioquía, no era un miembro de la iglesia en Corinto, ¿sí? Para eso había los ancianos. Los problemas de la iglesia local son locales, ¿sí? Y tienen que resolverlos los hermanos. Bien, bien, entonces vemos cómo el mismo Pablo respeta la estructura de gobierno que Dios diseñó a través de ancianos. Bien, bien, entonces ahora sí pasemos a preguntas, comentarios. eh, eh, entonces voy a mirar en el chat primero. Acá tenemos a John, nos dice, ¿se puede decir que es un cuerpo, un equipo colegiado? Bien, esas son unas buenas palabras actuales para entender. Es un equipo plural, colegiado, que se cuida unos a otros. Cuando es solo un gobernante, ese gobernante puede pecar, ¿sí? Pero cuando son varios, bueno, uno puede pecar, los otros entonces lo pueden poner, lo pueden apartar de la obra del ministerio, ¿sí? Pero, pues, se van cuidando entre todos de que no caigan, ¿sí? Y si hay problemas, pues los van resolviendo. Por eso siempre es un grupo plural, ¿bien? Entonces, sí se puede llamar como equipo colegiado. No funciona como una junta directiva, ¿sí? Si no funciona, ¿sí? Eh, por concilio, normalmente se concilia, se decide y pues el Espíritu Santo va revelando a ellos. Y pues el trabajo de los ancianos no es mandar. Recuerden que, que casi no tienen poder, ¿sí? Solo tienen esa autoridad. Ellos no mandan, ellos solo miran, si hay problemas corrigen, exhortan, ¿sí? Y ahora por los enfermos que se van a morir. Ese es el trabajo de los ancianos. No hay mucho trabajo en ser anciano. Bien. Bien, vamos con Darío y Kate y luego volvemos acá con Silvia. Buenas noches, maestro Quiroga. Bueno, dos preguntas, bueno, muchas, pero voy a hacer dos. Eh, la primera es, pues como estamos acostumbrados en todas las iglesias cristianas, es saber que efectivamente, o sea, el tema de los nicolaitas, o sea, hay un pastor y de pronto hay una junta directiva o ni siquiera hay junta directiva, simplemente el pastor y él es el que manda y punto. Ujú, Eh, y entonces en ese momento yo pienso, bueno, ¿cómo sería como la logística? O sea, ¿cómo funciona una congregación como en el diseño original que usted nos ha expuesto hoy? Entonces, a ver cómo se hace para, digamos, por ejemplo, organizar, bueno, quién predica, que el ministerio de la alabanza, bueno, tantas cosas, ¿no? O sea, el discipulado de los hermanos que van llegando, en fin, tantas cosas que uno, pues, conoce, pero desde lo que uno ha visto. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, o sea, porque si esto está en la palabra y está tan claro en la palabra, pues vemos que la iglesia cristiana, o sea, como en todas sus corrientes, es que yo, o sea, he visto congregaciones
bautistas, presbiterianas, no sé, metodistas, carismáticas, y yo no veo ninguna honestamente, no puedo decir, ay, esta está acorde al diseño original, o sea, todas las veo tan distintas y es gente que muchos son teólogos o incluso con doctorado en teología o no sé qué, pero entonces hacen las cosas como no es. Entonces uno dice, bueno, ¿y de qué les sirvió tanto supuesto estudio teológico? Bueno, Bien, esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. bien, sí existen congregaciones que tienen la forma bíblica de la iglesia y del gobierno. Básicamente, pues en los 7 tipos de iglesia, es lo que llamamos la iglesia tipo Filadelfia, eh, y eh, aunque tiene la estructura correcta, pues también tiene falencias en que no hace la obra, pero en cuanto a su estructura es correcta. Y bueno, yo me congrego en una de esas iglesias, que es la iglesia local, el movimiento de la iglesia local. ¿Cómo se ve eso? Pues básicamente, pues hay unos ancianos que están mirando, pero ojo, a veces confundimos que los ancianos son los que son responsables de la iglesia, y eso no es bíblico. ¿Sí? Porque ellos, los ancianos, no son representantes de los creyentes, no los elegimos nosotros, ¿sí? Los elige Dios, ¿sí? Entonces, no es que, ay, yo, sí, allá hay ancianos y yo miro a ver qué hagan. No, ¿a quién Dios le dio la autoridad de la iglesia? Cristo es la cabeza, pero ¿qué dice en Efesios? ¿Quién viene después de Cristo? Los hombres, ¿sí? Hombres adultos. ¿Sí? Todos los hombres son responsables de la iglesia, no solo los ancianos. Dentro de esos hombres hay unos que son ancianos que están vigilando, ¿sí? Que la gente les informa. Entonces Dios me mandó a dar chocolate a los hermanos del parque, a los gente que está durmiendo en el parque, a los indigentes del parque. Entonces, ¿yo qué hago? Le informo a los ancianos. Hey, Dios me mandó a esto. ¿Sí? ¿Qué hacen los ancianos? Se evalúan. Eso es bíblico. Hágale, bien. Pero ¿por qué tengo que informar a los ancianos lo que voy a hacer? Para que me vigilen. ¿Sí? Pero si yo me porto de acuerdo a lo de Cristo, pues los ancianos no van a hacer nada. Pero si yo ya me estoy sacando las ofrendas que dan los hermanos para el chocolate y estoy echándoles agua al chocolate y no leche y me estoy robando la ofrenda, los ancianos entonces sí van, deben de practicar su labor de ancianos y exhortar. Bien, entonces los ancianos están vigilantes, la gente informa lo que el Espíritu les está diciendo. Si es bíblico, pues háganle, sí, claro que sí. No es también que les informa para que me den plata, porque es que yo no evangelizo, soy misionero y no salgo porque no me dan plata. No, en ningún caso en la Biblia pasa eso. ¿Sí? ¿Cuánto dinero le mandaron los hermanos de Antioquía a Pablo? Ni un peso. ¿Sí? Bien. Entonces, fueron otros hermanos, ¿cierto? Ok. Si Dios va a hacerlo. Entonces, eh, estos hermanos, eh, pues son los hombres los encargados de la iglesia. Bien, eso. No es que los ancianos sean los encargados y yo como hombre no hago nada, no. Todos los hombres debemos estar pendientes. Tiene que haber una reunión de hombres para la iglesia, no solo la reunión de hombres del grupo de hombres para ministrarnos y aprender de Dios como hombres, sino también sobre los asuntos de la iglesia. Bien, bien. Em, entonces, esa es. Eh, Luego, dije, veníamos aquí con Cindy, dice, ¿qué hacer si hoy en día es difícil encontrar una iglesia local con ese verdadero gobierno? Bien, Filadelfia es pobre, ¿sí? Tiene poca luz, por eso hay pocas iglesias que están así. El movimiento de la iglesia local es pequeño, pero pues es el que tiene esta forma y hay un poco más de libertad. Bien, pero hay diferentes tipos de iglesias, ¿sí? Bien, entonces hay unas que no tienen el gobierno correcto, pero de pronto hacen más la obra, ¿sí? Bien, o evangelizan más, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo que tenemos que ver cada día, poder ser mejor que ayer en cuanto a estar más cerca de las funciones que Dios dio para la iglesia. Bien, si hay, puedes averiguar, no hay muchas iglesias locales en todo lugar, pero sí hay. Entonces, depende de dónde estés, pues hay. Y bueno, si quieres saber más un poquito de ello, pues se llama el movimiento de la iglesia local, que es básicamente un tipo de iglesia que
desde el principio, pues ha adoptado, desde el principio de la iglesia, pues, la iglesia primitiva ha adoptado esta forma. Bien, bien. Eh, el mayor boom o ejemplo de la iglesia local lo tenemos con, por ejemplo, las asambleas de los hermanos, o con el movimiento en China, de Watchman Nee. Bien, bueno, ahí hay algunos ejemplos grandes, pero pues la mayoría no son tan conocidos. Bien, bien, dice Claudia, quisiera saber más acerca de la escuela dominical, en especial cómo iría a funcionar. Ok, bien, el domingo es un día de reunión para los hermanos, ¿sí? Y es el día de vernos juntos, ¿sí? Como iglesia. Es la único día que se espera que toda la iglesia vaya. Claro que tenemos que hacer ministerio hacia los niños y alcanzar a los niños, claro que sí, ¿sí? Pero eso es una labor ministerial, las labores ministeriales hacia afuera de la iglesia, ¿sí? Pues las hacemos de lunes a sábado, ¿sí? Bien, el domingo es el día de reposo y el día de congregación de los cristianos, ¿bien? Entonces sí se puede hacer, pero no es el día domingo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vemos es que en el día domingo, o sea, me refiero al origen de la escuela dominical, que era alcanzar a los hijos de los paganos, ¿bien? Pero también tenemos en el día domingo la escuela dominical para los hijos de los cristianos, ¿sí? Pero lo que vemos en la Biblia es que ellos se reúnen en la iglesia como familia, ¿sí? No separamos a la familia. Ay, pero es que los niños no van a entender el mensaje. Y eso fue lo que dijo el Espíritu de tanto que se enseñara. Si no entienden, ¿quién te lo tiene que explicar? El papá, ¿sí? Porque para eso de paso es, ¿sí? Para eso es el sacerdote, y por eso la hora de la congregación es en la tarde, ¿sí? Es una cena, vamos a la cena del Señor. Ahí los católicos son más bíblicos porque ellos sí hacen la cena todos los domingos, ¿bien? Bueno, en el momento de la iglesia local también se hace los domingos, pero hay muchos que solo se hace el primer domingo del mes, ¿sí? O en una ocasión especial, ¿bien? Pero es una cena, no es un almuerzo ni un desayuno, ¿sí? Sino es una cena. La hora de congregación es por la tarde. ¿Por qué? Para que en la mañana del día domingo, que es el día de reposo, que no hay trabajo, se levanten más tarde, desayunen en pijama, el papá esté con los hijos y con la esposa y ministre a la familia, les enseñe de Dios, ¿sí? No solo es hacer un estudio bíblico, sino es la ministración de el padre como sacerdote de su hogar, y eso es el domingo de la mañana. Pero tenemos reuniones a las 7 de la mañana, 8, los niños sin desayunar, dormidos, peleando en los esposos por llegar a tiempo a la congregación, y ese no es el principio bíblico. Ahora, no perdemos la salvación si nos reunimos a las 7 de la mañana, tranquilo, ¿sí? Bien, pero hay un diseño que nos da más libertad. Entonces, hay que reunirse en familia, y muchas veces se separan los niños porque son pequeños y van a hacer ruido para la grabación que se está haciendo del servicio. Pero estamos trabajando para los que no vienen a la iglesia. Hay que trabajar es para los que sí vienen, ¿sí? No para los que no vienen, ¿sí? Bien, porque venir a la iglesia es un privilegio, ver a los hermanos, qué alegría ver a los hermanos. No todos los hermanos son amigos de uno, ¿sí? Pero qué bueno verlos, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Bien, bien, vamos con Ivonne y luego volvemos con Darío y Kate. Es que, pues yo entiendo que los hombres son los llamados ¿cómo decir? A liderar pues la iglesia o a hacer, tener esa, a estar mirando y esto. Y los hombres que son llamados a esas funciones de la iglesia, pues deben ser hombres casados, de buena reputación. Y como son casados, Eso es para ser entonces, anciano solamente, ¿no? Para la iglesia, hombre, adultos. sí, entonces, ay, se me acaba la pila un segundo. Entonces, o sea, hay lugares que se dice la pastora, no sé qué hay la pastora, pero la pastora es la esposa del pastor, o sea, se le debería llamar la esposa del pastor y no la pastora, o sea, porque no No. tiene. Ahora, sí hay pastoras, pero no tienen gobierno, igual que sí hay pastores, pero no tienen gobierno. Los pastores son los que más poder tienen en una iglesia, pero menos autoridad. Es al revés de los ancianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene el don de pastorado y pueden ser mujeres y pueden desarrollar su don de pastorado. Los pastores visitan a las personas, están pendientes de la gente,
saben de todo un poquito, pero no saben de nada profundamente, ¿bien? Eh, y es el enlace entre la gente y la obra ministerial de los creyentes. Entonces, ellos van, visitan y resulta que los echaron del trabajo y están en una crisis económica. Entonces ellos oran por ellos, los animan y contacta a los diáconos para decirles, mira, ellos eh, les dice el pastor, oye, podemos contactar a los diáconos para que te manden un mercadito. Listo, claro que sí, de la ofrenda para los pobres. Bien. Entonces, por eso tienen tanto poder porque saben toda la información de la iglesia, pero no tienen gobierno. Entonces, debido a que los pastores tomaron el, el gobierno pastoral por la idea católica de que solo era uno que gobernaba, entonces, pues también las mujeres también lo tomaron y pues se les dice pastor. Entonces, sí hay mujeres pastoras, pero no hay mujeres que gobiernan la iglesia. Ahora, pueden haber hombres que sean pastores en su don, ¿sí? Que hagan el ejercicio de pastorado y que también puedan ser ancianos, si Dios los llama a ser ancianos, pero no es un requisito ser pastor para ser anciano. Para ser anciano es, ¿sí? Ningún don es requisito, ¿bien? Para ello. Pero sí, pues hombre casado, sin pecado, o conocido, irreprensible, bueno, todo esto. Bien, bien, esa es la idea. Entonces, sí es de los hombres. Ahora, muchas veces en las congregaciones hay más mujeres que hombres. Y los hombres, pues si las mujeres van a hacer el trabajo, pues que lo hagan, ¿sí? Así yo solo voy al servicio y me voy, ¿sí? Y no, las mujeres son ayuda idónea y ellas deben procurar que los hombres lideren, aunque lideren mal o no tan bien como ellos, ¿sí? Pero ellas son la ayuda para ellos, ¿sí? Notemos lo que hizo Débora, ¿no? Apenas hubo un hombre que hizo Débora, lo puso. Ah, no, tú vas conmigo a la guerra y tú pones la cara, ¿sí? Pero el man, este no tenía ni idea, ¿sí? Pero fue con ella, ¿bien? A Débora le tocó liderar, ¿por qué? Porque no había nombre, ¿sí? Bien, pero una vez haya hombres, ¿sí? Ya la mujer tiene que empezar a transferir ese liderazgo a los hombres, ¿bien? Y por eso son ayuda idónea, porque los hombres necesitamos esa ayuda idónea, ¿sí? Para poder hacerlo, ¿bien? Bien, vamos entonces con, ya nos pasamos el tiempo, los que deban salir, háganlo en libertad, y vamos a ver la última, que es Sara. Sara. Gracias, Oscar. Bueno, son como tres preguntas. La primera, eh, en ese orden de ideas, la esposa del pastor puede ejercer como una labor de pastorado, como lo hace el pastor, pero no puede predicar. O sí puede predicar, porque La hay una mujer sí puede discusión en enseñar, eso. sí. Ok, bien, la mujer sí puede enseñar cualquier día, excepto el domingo. Mm, ¿Por qué? ¿Por qué el domingo no? Por la misma razón que debe ponerse velo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reunión del domingo es la reunión de la iglesia completa, ¿sí? Y la ujú, autoridad de la iglesia completa se la dio a los hombres. ok. Entonces, los hombres tienen que hacer toda la labor, ¿sí? Y ella Ujú. se pone el velo. Cuando ella se pone el velo, está diciendo, esto que va a pasar acá, responsabilidad de ustedes, a ustedes Dios les va a dar varita, a mí no, la mujer descansa. Y también, pues, para que no vuelva a pasar lo que pasó en Génesis 6 respecto al cabello de la mujer y los ángeles, ¿no? Pero ese velo tiene esas dos connotaciones. El dar, el decir, o sea, estoy bajo autoridad de los hombres en la iglesia, ¿sí? Pero eso para los hombres es grave, para nosotros es mejor que, ¿sí? que, que no se ponga el velo y listo, no hay problema, no tengo que hacer nada, pero cuando les puede poner velo, wow, me toca a mí ponerme pilas en la iglesia, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso es bueno. Pero pues si las mujeres hacen todo, pues que lo hagan, ¿sí? ¿Sí? Y Ya. no, esa no es la labor de las mujeres. Entonces, por eso el domingo, no, pero ella puede ensayar un sábado, un seminario, lo que quiera, ¿sí? O Bien, sea que las iglesias que tienen cabeza de mujer como pastor principal no es bíblico. no es bíblico ese tipo de gobierno, son hermanos, no pierden la salvación, pero el día del tribunal pues van a perder esa nota en el tema de gobierno de la iglesia. Bien, pero sí se debe propender porque sean hombres y sean ancianos, ¿no? O sea, no solo porque sean hombres, la responsabilidad de la iglesia es de todos los hombres, pero ya el gobierno de la iglesia
¿sí? En cuanto a las labores de anciano, que son esas tres, pues sí son algunos hermanos que Dios los va a llamar a ese gobierno, ¿no? Según lo que dijiste antes, entonces uno debería ir a la iglesia con velo. Pues la Biblia instruye en 1 Corintios 11 y también en Pedro sobre ello, ¿no? Las mujeres de cabello largo deben usar velo el día de reunión de la iglesia para la oración y la profecía, ¿bien? De la iglesia en general, ¿no? Y no Ujú, el día de la reunión de vamos a hacer un seminario de gobierno y no, eso no es una reunión es una reunión de iglesia, pero no es reunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque ujú, no se espera que vayan todos, sino solo los interesados. Vamos a ujú, hacer curso de modistería para evangelizar a las vecinas. Dios no me llamó a mí a la modistería, no voy a ir a la reunión de modistería. ¿Sí? ujú. Bien, eso es. ¿Y la Entonces, iglesia es una reunión Filadelfia de la pone iglesia, el velo? pero no de toda la iglesia. ¿Perdón? La iglesia Filadelfia, que es la que más cumple como con eso, ¿utilizan velo? Sí, pero todo también hay otras iglesias que también usan velo. Ahora, Mm, no es un asunto de que si no tiene velo no es salvo, no. Hay iglesias pentecostales que tienen eso, ¿sí? Y entonces se vuelven sectas, ¿sí? ujú. Sí, pero la Biblia da, si no quiere usar velo, cortes el cabello, ¿sí? Téngalo corto, Ah, ¿sí? Está bien, y ya no usa velo, ¿sí? Bien, mm. pero sí, digamos, tiene que ver también con la autoridad en la reunión de la iglesia, de toda la iglesia, que es la reunión del domingo, ¿bien? Oscar, y otra, las reuniones que se hacen diferentes a la del domingo, de hombres, mujeres, etcétera, ¿eso es válido? Sí, claro, buenísimo. Tenemos 18 tipos de reuniones en la iglesia, Ujú, ¿sí? Entonces hay que hacerlas, ¿sí? Hay reuniones de oración, de alabanza, de mutualidad, de, 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 mm, de fraternidad. Entonces hay diferentes tipos de reuniones, de ancianos, de diáconos, de la obra, hay reuniones de la obra, o sea, los que son apóstoles, ¿sí? ujú. Se reúnen. Entonces hay diferentes tipos de reuniones y claro, pues hay que hacerlas De todas. jóvenes, de niños, ahí entrarían la de niños, la de jóvenes. La, niños y jóvenes no están en la Biblia. Bien, ¿por qué? Mm, Porque estas reuniones son de discipulado, porque son para creyentes. Entonces, el discipulado de los menores no es a cargo de la iglesia, sino de sus padres. Bien, podemos tener una reunión de un campamento de jóvenes o algo para que, algo excepcional, pero no una reunión periódica. Bien, y podemos hacer de pronto una reunión de jóvenes para que vayan al cine. ¿Sí? Eso. Pero ya un discipulado para los jóvenes no es labor de la iglesia, es labor, ok, para los jóvenes es labor de los padres. Ya de una vez los- son adultos, sí, sí, sí tienen que entrar dentro de las reuniones de discipulado de la iglesia. Bien, bueno, ok, bien. gracias. Bueno, bueno, Paola, vamos a resolver la de Paola y ya podemos ir. Dale, Paola. Profesor Oscar, buenas noches. Buenas noches a todos. Tengo una inquietud. Por ejemplo, después de pandemia o en pandemia se vio mucho que creyentes no volvieron a Sí, congregarse, ¿no? Todo correcto. es virtual y pues la razón que dan es que son hipócritas los miembros de la iglesia y que ellos mejor se congregan virtualmente. ¿Qué se puede decir al respecto? Aquellos que dicen que creen en Jesús, aman a Jesús, pero la iglesia es un desastre, entonces por eso ellos no hacen parte de ella. Gracias, profe. La ¿Qué, única qué se puede iglesia hacer? perfecta es cuando nos den el cuerpo nuevo y nos quiten la carne. ¿Sí? No tendremos tentación. Bien. Entonces no hay iglesia perfecta, ¿sí? Todas las iglesias tienen algo mal, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos es en un camino de perfeccionamiento en el discipulado de Cristo. Entonces, creer que la iglesia es perfecta es una idea pagana. Ahora, dentro de las imperfecciones de la iglesia, vamos perfeccionándonos a la manera de Cristo. Bien. Pero sí es verdad que después de la pandemia muchos dejaron porque no estaban realmente establecidos, ¿sí? La iglesia es presencial, ¿por qué? Porque se trata de edificación relacional entre los creyentes, ¿sí? Tenemos que vernos, ¿sí? Y por eso se reúnen en casas, ¿sí? Tienen que quedar cerca la reunión, ¿sí? Nos reunimos localmente eh, y, y nos amamos y nos vemos, ¿bien? Entonces, el congregarse virtualmente u onlinemente no es bíblico. Eso no es bíblico. ¿Sí?
Virtualmente es que yo veo un video de Paul Washer y ya me congregué, ¿sí? Y online es que está ahí la filmación del servicio de la iglesia, pero no fui. Bien, entonces creo que muchas veces la iglesia está trabajando más para los que no van que para los que van, ¿sí? Y no necesitamos cantidades, necesitamos es gente que esté sirviendo a Dios correctamente en su vida ministerial. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Y, y porque es para la edificación, todos los dones son para qué? Para la edificación de los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, el éxito de una congregación es que todos estén en la vida ministerial, ¿sí? Bien, Sara tiene este espacio y es una vida ministerial de ella, es un ministerio que ella desarrolla. Gracias, qué bueno, qué tal, que muchos hicieran de más y más cosas diferentes. Bien, entonces, esa es la idea, cómo nos edificamos unos a otros para que sirvan. Bien, pero todos están esperando no servir, sino que los otros hagan. Este que se ofrece, este que es el líder, él haga todo, ¿sí? Y no, todos tenemos que hacer todo. Cuando los hermanos sirven, se dan cuenta de lo difícil que es la iglesia, ¿sí? Tienen que soportarse, lo difícil que es el liderazgo, las finanzas que se necesitan, ¿sí? Entonces dicen, no, claro, ahora sí estoy entendiendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos sirvan? Entonces, esa es la idea. ¿Cómo nos edificamos? ¿Cómo nos ayudamos unos a otros para que todos tengan una vida ministerial? ¿Bien? Entonces, debe ser presencial. Entonces, tenemos que trabajar para los que vienen. Ahora, obviamente queremos que haya más hermanos. Entonces, tenemos que, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla eso? A través de la vida ministerial de la gente, ¿sí? Una sola de los ministerios es evangelizar, pero eso es solo uno, ¿sí? Si todos están haciendo vida ministerial, viene gente, la gente conoce de diferentes maneras, ¿sí? Bien. Entonces, Dios me mandó al ministerio de los presos, listo. Y resulta que estoy allá con los presos y liberaron a un preso, ¿sí? ¿Para dónde va a ir ese preso? ¿A dónde se va a congregar? Pues a la iglesia donde vive, ¿cierto? ¿Sí? Y ahí va a llegar un hermano, ¿bien? Entonces, a veces tenemos la idea centralizada y nos echamos más carga de la que debemos, ¿sí? Y tenemos que entender que Dios es descentralizado. Dios trabaja con 100 haciendo poquito, no con 10 haciendo mucho, ¿sí? Porque con 10 haciendo mucho entramos en el activismo, puras actividades y no hay vida espiritual, ¿bien? Es bueno tener actividades, qué bueno que tengamos reuniones todo el tiempo y podamos asistir y reuniones de todas diferentes y no tengo que ir a todas, ¿sí? Sino a las que Dios me llame, pero qué bueno que haya oportunidades para todos, ¿sí? Hay diferentes dones, diferentes trabajos, diferentes responsabilidades, ¿no? Entonces, esa es la idea y así podemos motivar a los hermanos a que hagan su vida ministerial. No todos van a estar en ministerio a tiempo completo en su vida ministerial, ¿sí? No, ¿sí? Pero sí todos deben tener vida ministerial y no son más importantes los que están a tiempo completo que los otros, ¿sí? No, son iguales de importantes. De pronto los que están a tiempo completo saben más de algunas otras cosas porque pues han estado más tiempo, pero no es que sean más importantes que los demás. Bien, entonces esa es la idea respecto a la iglesia. ¿Cómo logramos, sí, que los demás también puedan hacer? Bien, muchas veces es no centralizar el poder, pero el problema es cuando empezamos a no centralizar el poder, también vemos que a los que se les da la oportunidad no lo hacen. ¿Por qué? Porque no los hemos capacitado para hacer. Entonces tenemos que capacitarlos, dar pequeñas oportunidades, darle esto para que lidere fue fiel, listo, fue fiel en lo poco, vamos a darle la próxima vez un poquito más y así, hasta que se vaya haciendo. Pero es un trabajo arduo y que toma tiempo. Bien, muy bien. Entonces, el hermano John levantó la mano. Ay, bueno, hagamos esta última y nos vamos. No, disculpa, me equivoqué otra vez. Bueno, entonces, muchas gracias. Nos Muchísimas vemos la gracias. próxima semana. Vamos a ir ya un poquito, ya ahora de acción, qué es lo que debe hacer la iglesia. Ya vimos qué es la iglesia, qué estructura tiene, cómo es el gobierno, ¿sí? Y ahora, ¿qué debemos hacer? Bien, es lo que vemos en la última sesión. Entonces, ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Nos estamos hablando. Muchas gracias, Sara. Gracias a todos. Buenas noches, Oscar. Gracias, Gracias. gracias, buenas noches. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, bendiciones. Un saludito a todos. Gracias, profe. Hasta luego a todos. Un saludo a todos. Muchas bendiciones.